Hola, hoy le voy a hablar de la primera ley de la termodinámica para procesos transitorios. Lo voy a hacer a proponer una solución para el ejercicio 5.18 del Engels séptima edición. Es el primer ejercicio cuya solución voy a proponer de una serie de ejercicios. Todos estos ejercicios van a aparecer en una lista de reproducción de mi canal que se titula Primera ley de la termodinámica para procesos transitorios. Además, le voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. Se pueden comunicar a través de este número por WhatsApp o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Ahora, para entrar en sí en lo que es el ejercicio, lo primero que voy a plantear es un esquema del ejercicio. Se me describe que tengo un recipiente rígido. Entonces acá está el dibujo del recipiente, consta de una válvula. Previamente he trazado lo que se conoce como frontera del sistema o superficie de control. Lo hice con esta línea punteada. Lo que está dentro de ella es el volumen de control, es decir, es aquel al cual le voy a realizar el análisis. Lo segundo que voy a identificar es si tengo entradas y salidas. En este caso tengo una entrada y la voy a dibujar por acá. Es aire con lo que voy a trabajar y entra a través de la válvula. Las propiedades del aire que está entrando son presión y temperatura. En este caso conozco la presión que tiene un valor de 95 kPa y la temperatura que tiene un valor de 17 grados Celsius. Lo tercero que voy a tratar de identificar va a ser el estado. En este caso, como estoy trabajando con procesos transitorios, voy a tener estado inicial y estado final. El estado inicial lo voy a representar por medio de un subíndice que va a ser el número 1 y el estado final lo voy a representar por medio de un subíndice que va a ser el número 2. En lo que compete al estado inicial, hay una parte del problema donde se especifica que inicialmente el recipiente se encuentra evacuado. La palabra evacuado quiere decir que no hay absolutamente nada dentro del recipiente. Esto quiere decir entonces que a la masa inicial le puedo colocar el valor de 0. Para identificar las propiedades del estado final, al leer puedo observar que dice que se abre una válvula y entra el recipiente aire atmosférico a 95 kPa y 17 grados Celsius hasta que la presión del recipiente llega a 95 kPa. Entonces, para lo que vendría a ser la presión del estado final o la presión del estado 2, tengo un valor de 95 kPa. Con respecto a la temperatura, es la pregunta, entonces lo que deseo determinar es la temperatura final. Así tengo las propiedades del aire que está entrando, tengo las propiedades del estado inicial y tengo las propiedades del estado final. Ahora debo establecer lo que viene a ser la transferencia de calor, el trabajo y la parte que compete a la energía cinética y potencial gravitatoria, en este caso de la masa de entrada. En lo que compete a la transferencia de calor, aparte de especificar que el recipiente se encuentra evacuado, también se dice que está aislado. De hecho, por eso es que dibujé estas líneas acá para señalar que se encuentra aislado. Eso quiere decir que no está intercambiando calor con el entorno. Por lo tanto, la transferencia de calor sería 0. En lo que compete al trabajo, no tengo ningún dispositivo mecánico que esté conectado con el recipiente y además de ello se me estableció que era rígido. Esto quiere decir que la frontera del volumen de control no puede cambiar. Como no puede cambiar, no se puede o no vamos a tener lo que se conoce como trabajo de frontera móvil, ya que el trabajo de frontera móvil se genera o se produce cuando la frontera del sistema cambia. Como no tengo ninguna forma de trabajo asociada con el volumen de control, entonces sería 0. La parte que compete a la energía cinética y a la energía potencial gravitatoria de la masa, en este caso sería la masa de entrada. Como no se me hace alusión alguna en el problema a esto, entonces voy a despreciar lo que sería la variación de energía cinética o la energía cinética y lo que viene a ser la energía potencial gravitatoria. Con esto tendré un esquema bastante completo del problema. Voy a iniciar por realizar lo que se conoce como balance de materia o balance de masa. En este caso, el balance de materia o el balance de masa lo voy a expresar a través de esta ecuación que tengo acá, donde tengo lo que viene a ser las sumatorias de las masas de entrada, la sumatoria de las masas de salida, la masa final y la masa inicial. Donde puedo, por ejemplo, colocar que la masa inicial es 0, ya que se me especificó que el recipiente se encontraba totalmente evacuado y que no tengo masas de salida. Así tendría masa inicial 0 y sumatoria de masa de salida 0. Lo único que me quedaría sería sumatoria de masa de entrada igual a lo que viene a ser la masa final. Y de hecho, como tengo una sola entrada, podría colocar masa de entrada igual a masa final. Y con esto completaría una primera ecuación que puedo utilizar para darle solución al problema. Debo recordar que lo que deseo es la temperatura final
de la masa que se encuentra dentro del recipiente. La segunda ecuación que voy a plantear será en sí la primera ley de la termodinámica aplicada a este proceso transitorio. La forma que se utiliza es esta, ya se las adelanté en la parte de teoría. Si quieren buscar el video de teoría de esos procesos transitorios, aparece también en la misma lista de reproducción de mi canal. Acá tengo la forma que voy a utilizar, de la cual puedo ir despreciando o colocando el valor de algunas incógnitas. Por ejemplo, lo que compete a la transferencia de calor va a ser 0. El trabajo va a ser 0 porque no hay ninguna forma de trabajo asociada con el volumen de control. No hay masa de salida, por lo tanto esta parte va a ser 0. En lo que compete a la masa de entrada, no voy a tomar la energía cinética, que viene representada por un medio de velocidad de entrada al cuadrado, y no voy a tomar lo que viene a ser la energía potencia gravitatoria, que sería la gravedad multiplicando a la elevación de la entrada. En los términos inicial y final trabajan con la energía interna. En este caso no tengo masa inicial, por lo tanto el término que va acompañado con la masa inicial sería nulo. Así que tendría 0, 0, 0 acá, 0, 0 y 0. Así me quedaría que definitivamente esto va a ser 0 igual al negativo de la sumatoria de la masa de entrada por la entalpía específica de entrada más lo que viene a ser la masa final por la energía interna final. De hecho, como lo único que poseo es una entrada, puedo colocar el negativo de la masa de entrada por la entalpía específica de entrada más la masa final por la energía interna final. Y podría aplicar un pequeño despeje acá y me quedaría entonces la masa de entrada multiplicando la entalpía específica de la entrada va a ser igual a la masa final multiplicando la energía interna final. Y esta la puedo llamar ecuación número 2. Y así he planteado dos ecuaciones. Puedo proponer la solución porque puedo construir un sistema de ecuaciones. Puedo trabajar con ese sistema de ecuaciones formado por la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Y la solución sería bastante sencilla. Consistiría en sustituir lo que viene a ser la ecuación número 1 en la ecuación número 2. Es decir, como podemos observar, donde va la masa de entrada puedo colocar la masa final. Me quedaría entonces, al sustituir en el número 2, que la masa final va a multiplicar la entalpía de entrada y esto va a ser igual a la masa final multiplicando la energía interna específica final. Por supuesto que estos términos, como están a ambos lados de la igualdad, se pueden simplificar. Puedo simplificar lo que viene a ser el término de masa final del lado izquierdo y del lado derecho. Y así voy a obtener que la entalpía en la entrada va a ser igual a la energía interna específica en la entrada. Debo recordar que tanto la entalpía como la energía interna son específicas, es decir, son por unidad de masa. Y así tendría lo que viene a ser una ecuación número 3. Ahora, para plantear la solución del problema, debo recordar que estoy trabajando con aire. Y en este caso voy a suponer que se comporta como un gas ideal. Esto es importante porque si se comporta como un gas ideal, puedo expresar lo que viene a ser la entalpía en función de lo que se conoce como calor específico a presión constante, es decir, como C sub P. La entalpía de entrada sería igual a C sub P multiplicando la temperatura de entrada. Y puedo plantear la energía interna final en función de C sub B, o lo que se conoce como calor específico a volumen constante, es decir, C sub B multiplicando a la temperatura final. Por supuesto que esto lo puedo sustituir en la ecuación número 3 y obtendría que C sub P por la temperatura de entrada va a ser igual a C sub B por la temperatura final. De aquí puedo despejar la temperatura final, que es lo que deseo determinar, y me quedaría C sub P sobre C sub B multiplicando a la temperatura de entrada. Por supuesto, también es muy importante acotar que una vez que decido trabajar de esta manera, estoy asumiendo que los calores específicos son constantes, tanto el calor específico como a presión constante como el calor específico a volumen constante. Entonces, calor específico constante. De hecho, en realidad no lo estoy asumiendo porque fue una sugerencia que me dio el ejercicio. La tendría anotada por aquí. Suponga que los calores específicos son constantes. Y así tengo una expresión para calcular lo que viene a ser la temperatura final. Ahora me compete determinar lo que sería el calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. Para ello,
puedo recurrir a la tabla del Cengel séptima edición, en este caso la tabla A-2. Trabajo con una temperatura de 300 Kelvin. ¿Por qué trabajar con una temperatura de 300 Kelvin? Esto es importante. Voy a trabajar con una temperatura de 300 Kelvin porque por lo general esa es la temperatura que se utiliza como estándar cuando se supone que el calor específico es constante. Sin embargo, esto es muy importante que lo aclare el profesor que le imparta clase. Hay profesores que pueden dar el valor directamente, hay unos que lo pueden mandar a leer en tabla. Así que tendríamos que necesito C sub P sobre C sub B. Ahora, es importante notar en la tabla, y lo podemos observar acá, que acá hay un valor que se llama K. Este valor que se encuentra allí, que se llama K, no es más nada que la relación entre C sub P y C sub B. Es decir, es C sub P sobre C sub B. Y allí se establece que tiene un valor de 1,4. Así que tendríamos lo que viene a ser C sub P sobre C sub B, que es lo que necesitamos porque debo recordar que tengo el valor de la temperatura de entrada. Entonces esto es lo que necesitamos para determinar lo que sería la temperatura final. Lo único que tendríamos que hacer es sustituir y evaluar. Es decir, la temperatura final va a ser igual a 1,4 multiplicando la temperatura de entrada. En este caso tengo la respuesta y está en grados Kelvin. Así que lo único que tengo que hacer es pasar la temperatura de entrada a grados Kelvin. Para ello lo único que tengo que hacer es sumar 273 y estaría en grados Kelvin. Y el resultado que obtendría sería de 406 Kelvin. Un resultado que coincide totalmente con lo que viene a ser la respuesta del ejercicio. Ahora, acá he concluido el ejercicio. Yo les voy a proponer una forma alternativa para determinar lo que es el valor de K si no tenemos una tabla como la que aparece en el Cengel séptima edición. Para determinar ese valor de K, que es la relación que hay entre los calores específicos, puedo recurrir a una pequeña regla que se suele utilizar en este caso. Y va a ser cuando yo supongo comportamiento de gas ideal y el gas que estoy tratando es un gas diatómico. Y acá hay una parte bastante importante. Yo estoy trabajando con aire. El aire en realidad es una mezcla de varios gases, pero de manera aproximada se puede suponer que está conformado por 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Lo importante acá es que tanto el nitrógeno como el oxígeno son diatómicos. Como el aire está en su mayoría conformado por ellos, entonces se puede suponer que el aire es un gas ideal diatómico. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo tengo un gas ideal diatómico, yo puedo aproximar el valor de calor específico a presión constante y a volumen constante. Y se establece que es 7 medios de la constante del gas para el calor específico a presión constante y 5 medios de la constante del gas para el calor específico a volumen constante. También les recuerdo que yo tengo una constante del gas, en este caso es aire, sería 0,2870 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramos por Kelvin. Cuando yo trabajo con esa constante del gas, los valores para C sub P y C sub B van a quedar en este caso en kilojoule sobre kilogramo porque estoy trabajando en el sistema internacional. Y es muy importante esta acotación porque también debo recordar que yo tengo lo que se conoce como constante universal de los gases. Ella sí no depende del gas, pero esa constante universal tiene la característica de que si yo la utilizo, que la puedo utilizar porque esto es bastante importante, yo la puedo utilizar en vez de colocar la constante del gas, puedo utilizar la constante universal. Lo único que pasaría es que no me va a quedar en kilojoule sobre kilogramo, sino que me va a quedar por unidad de mol, es decir, me quedaría kilojoule sobre kilomol. Pero utilizando esa aproximación, me sería posible determinar lo que viene a ser el valor de K. Lo único que tendría que hacer es sustituir y sería 7 medios de la constante del gas para el C sub P y 5 medios de la constante del gas para el C sub B. Con esto tendría que K tiene un valor de 7 quintos y eso da 1,4. Como puedo observar, me da exactamente el mismo valor que leí en la tabla y entonces, por supuesto que obtendría el mismo resultado para la temperatura final que ya obtuve.